En el día de hoy volvemos a tener por el canal a Miriam Moya, experta forense, que habíamos traído por aquí, por el canal hace, me parece que unos meses, cuando hablamos del tema del caso de Álvaro Prieto. Hoy volvemos a tenerla por aquí para hablar de uno de los casos mediáticos en lo que fue el anterior año y que parece que también lo va a seguir siendo. El caso de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. Hablaremos de ese caso con Miriam Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? Encantada de estar de nuevo por aquí. Bueno, la última vez fue en directo, así que estuvimos ahí con la gente hablando en directo y contestando las preguntas sobre ese caso, el de Álvaro, que fue un Sí, caso que nos chocó mucho de cómo había pasado todo y con el de Esther igual, ¿no? Siempre estuvimos como detrás de ese caso viendo o pensando que realmente lo que había pasado era lo que hemos visto de ese informe de la UCO que ha presentado hace unos días. sí, yo ya, bueno, cuando desapareció Esther y luego apareció allí en la cuneta, en febrero del 2022, lo estuvimos analizando, yo el caso no lo llevo, pero sí lo estuvimos analizando, me acuerdo, con las redactoras de Telecinco y demás, en la cual, bueno, pues se sabía la información de dónde tenían los golpes, que tenía en el torso, que tenía en la parte superior, y ya ahí di el dato, que de hecho ayer lo subí a mi Instagram, en Ujú. el cual en esa fecha ya me faltaban lesiones, ¿no? O me sobraban lesiones solo para hacer un accidente, ¿no? Un típico atropello. ¿Por qué? Porque las lesiones en un atropello, dependiendo siempre de la velocidad, ¿no? Porque habrá más o menos, o serán más lesivas o no, pero necesitas un atropello por el punto en el que se golpea, a no ser que sea un coche muy alto, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, pues un simple turismo, pues lo primero que haces es partir piernas, ¿no? Tibia, peroné o fémur, sobre todo tibia y peroné. Y son fracturas abiertas las cuales pues Esther López no tenía. Y eso es una lesión característica de esos atropellos. Entonces ahí, claro, me faltaban esas lesiones. ¿Que te ha podido atropellar? Sí. Ahora, claro, en esta investigación, la instrucción, después de 400 folios que he leído, y después de estudiarlo todo, obviamente, han estudiado teléfonos, han estudiado lesiones, han estudiado el lugar y la escena y concluyen en el que ella pues antes fue agredida, ¿no? De ese atropello pues fue agredida que claro, pues se sitúan esas lesiones en la ceja, en la parte de la cabeza que también pueden deberse a la caída del atropello, porque valoran, creo que he leído en 40-45 kilómetros por hora, ¿no? Sí, Lo que o es, sea, la Guardia Civil dicen que acusa de sí, homicidio a este señor, chicos, al sí. investigado, tras un atropello a 45 kilómetros hora. Sí, sí, pero bueno, 45 kilómetros por hora la gente puede pensar que es una baja velocidad, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que si ya había tenido esa pelea por motivos presuntamente sexuales, que es lo que declara la instrucción, Ujú. o posibles motivos sexuales, ya pues tenía una serie de lesiones las cuales se acentúan o acrecentan con ese atropello. Claro, un atropello a 45 kilómetros hora puede matarte. Sí, O perfectamente. sea, La gente cree que no. pero en cuanto a posibilidad, es como menos posible que un atropello a esa velocidad. Claro, yo te explico, en física, ¿no? Las leyes de Newton te dicen que, sobre todo la segunda y demás, que dicen que todo está sujeto, ¿no? A la velocidad que lleve el cuerpo que golpea a otro. Pues aquí, si vemos si son 45 kilómetros por hora, no va a tener unas lesiones porque no va a tener ese peatón una proyección enorme. Es depende de esa velocidad. Pero que a lo mejor a 70, 80 kilómetros por hora, lo normal es una proyección dependiendo del peso. Te digo un peso aproximado, el de Esther López, con una altura aproximada a la de Esther López, puede ser a más de 75 kilómetros por hora, 75, 80 kilómetros por hora, va a ser proyectado unos 15 metros. Claro, hacer esa proyección, pues va a tener muchas más lesiones y mucha más lesividad. Quiere decir que es más probable la muerte. Pero cuando se sobrepasan los 30 kilómetros por hora, que por eso en urbano, en las ciudades, en los pueblos, vemos muchas veces, pues zonas límite de 30. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que si vas a menos de 30,
perdonas la vida de mucha gente que es atropellada. La gente cree que no, pero yo he hecho muchos casos en los cuales, por desgracia, incluso niños, que los niños tienen, y esto me gustaría recalcarlo, que no es Esther López el caso, obviamente, porque es una adulta, pero los niños tienen un campo de visión de 90 grados, no de 180 como los adultos. Entonces, cuando un niño va a cruzar la calle, literalmente no ve los coches. No es que sea pequeño, no es que obviamente esté distraído con otras cosas que puede ocurrir, pero es que realmente no ve el vehículo. Si va a cruzar una calle y se extiende a un radio de 180 grados, él ya no lo ve. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Incluso yo he hecho casos en los cuales a 17 kilómetros por hora el niño ha muerto, porque depende de la manera de caer, la trayectoria, la proyección, si te golpeas con un bordillo, si te golpeas con... depende de muchas cosas, pero a 45 kilómetros por hora, por supuesto que muere la gente atropellada. Claro, pero en este caso no pasó así, sino que el atropello no acabó con la vida de Esther, que es algo de las cosas del caso que más choca a la gente, ¿no? Que la persona que atropellara, que la dejara, e incluso morir, supuestamente que dicen que la lleva, etcétera, hacia su casa, como dice el informe de la UCO. Y ahí que la ve y la deja morir entre esa agonía después de haberla atropellado y que hubieran supuestamente consumido algún tipo de sustancias, ¿no? esa noche. Claro, pero ahora tenemos, o sea, entras en la tesitura de, ¿sabes qué sustancia tenía esa persona? O sea, ellos lo han valorado y lo recogen en esa instrucción. Digo la persona homicida. No Esther López, porque Esther López se sabe después, bueno, en la autopsia, y si se pudo saber porque, claro, recordemos que fue encontrada 20 y algo días después, y eso, claro, disminuye las posibilidades de encontrar fehacientes evidencias, ¿no? La cuestión es que esta persona tiene dolo, ¿no? Tiene intención, obviamente, de esconder el cuerpo, que estuvo 12 horas escondido, y luego lo suelta en la cuneta, que es lo que dice la UCO, ¿no? En su informe, en la Guardia Civil. Vale, pues obviamente todo eso va acrecentando la pena. Y gracias que se han hecho una investigación bastante extensa, que esto no ocurre con otras personas, que hay veces que se hace y hay veces que no se hace, porque los mal llamados accidentes, porque aquí se podría haber dejado pasar, no ha pasado y menos mal que no ha pasado, y son profesionales los cuales se dan cuenta de esa evidencia. Claro, es que parecía que iba a ser como otros casos, ¿no? En el cual se dice como Lucía, accidente, por ejemplo, y no hay nada más, ¿no? Sí. En este caso, por lo menos, se ha investigado y se ha hecho un informe que parece bastante contundente, ¿no? Sí, bastante fiable. Y claro, pues ahí se ve que hay varias lesiones, que todo se puede demostrar. Todo se puede demostrar, porque la gente dice en un simple accidente, no, es que yo no iba a 60 kilómetros por hora, a 80, a 100, a lo que sea. Es que todo eso se calcula. Todo eso se calcula por la deformación del vehículo. Este vehículo sabemos que se lavó, que se cambió mantuvo la alejado. centralita también. Exacto. Los móviles, ¿no? Que también los puso en modo avión. El de Esther lo tiró y el suyo pues se lo quedó, pero obviamente en las horas en las que él se movía también estaba apagado. Todo eso le estaba diciendo a la instrucción, a los investigadores, que obviamente había algo más detrás. Ya. Y Todo esto, también entonces, la posición del cuerpo, ¿no? Que pensaban, los investigadores pensaban eso lo que... dijimos. Sí, eso lo dijimos, y además, cuando estaba en Telecinco con las redactoras, es lo que te digo, y salió la información de dónde eran los golpes situados y demás, las lesiones de Esther, dije, vamos a ver, es que es imposible que sea sin intención. Aunque sea un atropello, es imposible que sea sin intención. Porque un arma de matar es un coche. Claro. Y es fácil matar con un coche, y no quiero dar ideas, obviamente, pero es fácil si creen todo el mundo que es un accidente. Es que probablemente no tenga ni delito si no se va con sustancias ilegales y demás, o se va a una velocidad que sea un delito contra la seguridad vial. Pero es que lo dijimos porque, claro, es que las lesiones eran en su parte posterior, ¿no? Pero en su parte posterior era, y en su parte anterior también tenía, pero en su parte posterior, en el carril por el que ella supuestamente iba caminando, te pueden dar la forma de caminar y la forma de ir hacia donde era su casa, de Esther,
Pues ahí veíamos que no había sido atropellada de manera sin intención, porque una cosa es que en tu propio carril haya una persona caminando y tú le des por detrás, ¿no? Sin querer y la tires, ¿vale? ¿Y no notas nada? La gente no ha atropellado, yo que sé, hasta un pájaro, si ya no es solamente un perro, un pájaro, y no notas nada, obviamente esa teoría no era válida. Y por las lesiones casaba en que si es sin intención tendría que haber a lo mejor cruzado dos carriles, el suyo y el de dirección contraria, para atropellarla y tirarla a la cuneta. Es que obviamente, por eso ya en febrero de 2022 lo dijimos. Claro, es que era muy complicado esa hipótesis que se daba ahí. Es que no era válida. Aparte, esa carretera, o sea, ¿tú te acuerdas de cuánto era? Sí. Era una carretera convencional, de 70, la velocidad, ¿quieres decir? Sí, era de 70 kilómetros hora. No me acuerdo. Sí, creo que sí, algo así. No debía de ser mucha. Bueno, y eso era una curva. Claro. Si era una curva, probablemente fuera menos. Creo recordar que no tenía paneles direccionales, porque la gente no sabe en muchas ocasiones que los paneles estos que tienes las flechas, ¿no? Y aparece o un panel, dos paneles o tres paneles, ¿no? Sí. Pues que te está avisando que la curva es peligrosa. No recuerdo si en esa curva había o no, pero claro, eso también significa que por cada panel tienes que bajar la velocidad de esa vía entre 15 y 30 kilómetros por hora. Entonces eso va disminuyendo el que sea sin intención. Yeah. ¿Me explico? Todo se explica por esa posición del cuerpo, por esas evidencias forenses, lo que hablamos siempre, pero es que realmente era evidente que había algo más. También es que de noche se suele como ir más rápido, ¿no? En el coche, es la sensación que a mí me da, ¿no? O yo sí. Incluso lo hago, ¿no? Que es como que voy como más rápido, hay menos coches, ¿no? En la carretera y te da como por ir un pelín, ¿no? Más rápido. Claro, porque te sientes como más, o sea, como hay menos circulación, menos vehículos y demás, pues como, bueno, pues vas más rápido o subes de velocidad, pero simplemente porque todos pensamos que nunca ocurre nada. Claro. O sea, ese sentimiento de confianza, ¿no?, que tenemos de no ocurre nada. Sí ocurren, las cosas ocurren. Y yo, por ejemplo, vivo en una zona que está limitado a residencia, ¿no? Y eso es 20 kilómetros por hora. Que era como lo de Esther López y la calle donde dicen que es atropellado. En la calle donde, exactamente. Y cuando tú ves pasar la gente, que yo muchas veces es que realmente pienso, me van a atropellar, pero intencionadamente, porque se lo digo, ¿no? Jolín, es que pueden atropellar a quien sea, hay un montón de niños pequeños, hay colegios al lado y demás. Si tú vas a menos de 20 kilómetros por hora, es que estás parado. Y os invito a que, o cuando estéis en vuestros coches conduciendo, simplemente vayáis entre 10 y 20 kilómetros por hora. Es prácticamente parado. Por eso dicen en urbano menos de 30, o donde atropellan a Esther, pues sería esa velocidad la que estaría restringida justo por ese motivo. Si hubiera sido sin intención, obviamente esa chica no estaría muerta. Ya. Yeah. Y claro, ahora pues tiene que declarar, creo, ¿no? En diciembre. Sí, decían el 15 de diciembre. Había pasado ya, sí, me parece que un año prácticamente desde que declaró investigado por lo que es el caso de Esther López. Y me parece que el 15 de diciembre le dan un mes. O sea, lo que es el informe se presentó el 15 de noviembre, si no me equivoco, aunque salió esta semana. Sí. Y le dan un mes hasta diciembre, ¿no? Hasta el 15 de diciembre. Sí, creo que era el 15 de diciembre. ¿No es un poco raro eso, en plan de... Sí, dar como eso lo margen? veo también. Sí, y además cuando para que realice otra nueva declaración, me imagino, yo creo que es con la intención, obviamente, ¿no?, de decir, pues bueno, esta es la investigación, estas son las evidencias forenses y recapacita, chico, y di la verdad, que todo el mundo pueda saber. Porque claro, en todos estos casos, realmente, aunque sepas lo que ocurrió por esa evidencia forense, no sabes realmente al 100% lo que ocurre todo el rato, ¿no?, hasta que fatídicamente pues esa persona fallece. Entonces, claro, buscas la confesión del presunto exactamente, culpable, ¿no? Buscas la confesión, exacto.
Claro, Y me imagino que será ese el motivo. también se hablaba de que este señor tenía como una agencia de viajes, ¿no? Y había en torno a los periodistas y algunos comentaristas en cuanto al caso que decían como, ostras, le están dando aquí un mes a ver si se va a escapar de España y no va a asistir a lo que es esa vista. Claro, bueno, luego pues estaremos en búsqueda de captura, ¿no? A lo mejor, ¿no? Eso también lo he vivido yo en otros casos y Sí, realmente no entiendo lo de la justicia que de esa opción. Mira, me coloco aquí porque es que den un solazo. No entiendo que de esa opción de puedes escapar, ya, es que es porque muy yo tengo fuerte casos eso, ¿eh? en los cuales ha escapado y ha matado a una persona atropellada, con intención obviamente, Sí. y, y la verdad es que no le puedes dar la opción de que escape, ¿no? ¿Y te pasó a ti en algunos casos que tú Sí, investigaste o llevaste? sí. Ostras, Mira, espérate un segundín. Ah, eso, pues sí. Además, un caso bastante famoso, pero no lo puedes decir, ¿no? no voy a dar el nombre exacto, no puedo decirlo. Vale. Y desapareció, la persona desaparece, se fuga, incluso sabiendo que antes de ser detenido estaba tranquilamente yendo a la tienda del barrio a comprar pan. Ya ves, es que... Y hasta hoy, y la persona pues falleció y nunca jamás volvieron a encontrarlo. Sí, Que sí, que hay una orden de búsqueda y captura, pero ya llevan años en esta también situación. he de decir que el caso, al ser tan mediático, sí que es como que se acentúan más ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo la investigación y tal, ¿no? Hay como en casos que, Sí, aunque sí. parece como clamoroso, que en este caso, a mí, mi opinión, a mi parecer, me parecía también bastante clamoroso el caso, eh, no se investiga tanto, ¿no? Como lo es en este caso, que opino que está genial que la investigación que hicieron, ese informe Sí, sí, que sí. soltó la UCO, pero en otros casos que no son mediáticos como este, que salió tanto en televisión, no se investigó tanto y no se llegó a esta conclusión por parte de la investigación de la UCO. Claro, es que por eso tenemos casos de A, ¿no? De tipo más VIP que otros, pero no por, es como que dan todas las situaciones o todo el contenido para crear, ¿no? Que ese caso sea como más mediático. A la hora de ser más mediático, pues obviamente es muy probable que se den más medios a la hora de realizar esa investigación. Y eso realmente es súper injusto, Ya. porque todos pagamos los mismos impuestos y todos somos iguales, ¿no? Pero dentro de la desgracia de lo que ha sido el caso de Esther López, han tenido grandísima suerte esa familia de que se haya realizado esa buena investigación y que se llegue realmente a lo que ocurrió, aunque no sea lo que decimos al 100%, pero sí saben perfectamente que esta persona es la culpable, esta persona lo hizo con intención, de hecho luego oculta un cuerpo, lo traslada, lo tira, porque eso es dejarlo allí tirado y esperar a que pase y cuele Hmm. el típico accidente, Claro. Ujú. que nunca es un accidente. Al final, Y los mal llamados accidentes de tráfico y de carretera, hay tantísimos casos así, los cuales no son investigados, bueno, uno más. Yo he tenido uno hace poco que es tan triste porque cómo atropellan a una persona, aunque sea sin intención, ¿vale? Y luego ves tantas mentiras en un informe y cómo se lo cuela en ese momento a la Guardia Civil, porque esa Guardia Civil tiene que también proteger, ¿no?, al resto de usuarios de la vía, desalojar esa vía, tiene que socorrer a las víctimas si es que la hay. En este momento, en ese caso en concreto estaba fallecido, pero dices, jolín, de estar implicados y ser atropellado por dos coches, y esto es un ejemplo real, ¿eh? Una persona, porque el coche se le avería, se tiene que bajar, es atropellado por dos coches, primero uno, luego el otro, y al segundo le dicen, bueno, váyase y ya le cogeremos declaración. Como si hubieras atropellado a un gato, ¿no? O algo así. es que... Incluso por el gato tampoco lo veo ni normal. Eso ¿en qué cabeza cabe? 8 días después tomarle, o 9 días, una declaración a una persona a la cual tiene evidencia forense en ese vehículo, porque es que tiene que ser recogida. Pues eso es un fallo en el sistema, no solo de esa Guardia Civil en ese momento dado, es del sistema. Y en el caso de Esther López, pues ha tenido suerte dentro de la grandísima desgracia que significa,
una pérdida de un ser querido y de que maten a una persona sin motivo o con motivo, es que me da igual, es que eso es simplemente no entra dentro de la discusión. Pero bueno, ha tenido la justicia o va a tener la justicia que realmente necesita. Esperemos que sí. Sí, Ahora que hablabas de tema accidentes viales, etcétera, que se me acaba de venir a la cabeza que se volvió como muy viral sí, un streamer que se llama Viviendo en la Calle, no sé si te suena algo sobre él, pero es así un no. poco famoso y tal, y hace como, creo que se llama IRL, que es como streaming haciendo como vida normal, ¿no? Algo así. Y va con el No coche sé, y se pone no lo como conozco. una pantalla para ir en el ¿Sí? coche y ir como grabándose mientras está en directo. Hablando con la gente y tal mientras está en directo. ¿Es Y español? sí, 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 sí. ¿Vive en Y Andorra o algo? No sé. claro, y lo que pasa es que últimamente tuvo como, me parece que algún atropello a algún Eh, viandante en pasos de Obvio. peatones. Y claro, está la gente como muy pendiente Es que ahora. claro, eso es un delito contra la seguridad vial. Y es dentro de lo que rige la ley, ¿no? De los más graves. Claro, Y si ese atropello ha sido ya con víctimas, bueno, aunque sea lesiones, ¿no? Pero si ya fallece esa víctima, pero es que yo no entiendo de verdad, te lo digo, es que no todo vale. Parece que es que la vida de las personas no tiene valor cuando te subes a un volante. Es que cuando tenemos que tener en cuenta que los vehículos son máquinas de matar. O los utilizas bien o no los utilices. Que, no, por 3 copas de más no pasa nada. Sí pasa. Por esta medicación que estoy tomando, pues sí pasa. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando todo ha ocurrido y ya no puedes volver atrás y hay víctimas mortales o hay lesionados graves, esas personas que, bueno, su desgracia es inmensa para el resto de su vida, pero que todo lo que hayas hecho, aunque tú des un testimonio diciendo, pues no, yo es que no iba grabando, ¿no? Como ese caso, o yo Ujú. es que iba a 30 kilómetros por hora. Todo, exclusivamente, todo se puede demostrar con la ciencia. La velocidad a la que ibas es exacta. La trayectoria que recorrías, porque yo me encuentro mentiroso diariamente. Y claro, si estás mintiendo, luego es muy difícil, porque ya no es, yo realizo un informe y estudio o investigo ese accidente, ¿no? Te doy las claves de lo que ha ocurrido, te relato la verdad, la realidad de lo que ha ocurrido, pero es que luego existe un jurado, o sea, un juicio en el cual el juez o la jueza va a valorar, según ese criterio y la ciencia que se le explica, los peritos, pues va a valorar si esta persona es culpable o no, y todo sale. O sea, que tengamos en cuenta que la verdad sale al final, que es lo normal. Que hay veces que se hace bien con una instrucción, una guardia civil que lo hace, y hay otras veces pues que vienen peritos externos o designados por un juzgado o bien de parte, que quiere decir cuando la familia pues lo paga de manera privada y sale siempre la realidad de lo que ocurrió y se depuran las responsabilidades. O sea Y el que tema súbete a un de... coche con cabeza. Claro, el tema de ir grabando, de ir en directo mientras conduces, ¿cómo está eso en Hombre, España? eso es como utilizar un móvil, exactamente igual. Eso no se puede hacer en este país ni, bueno, yo es que no conozco, bueno, claro, si me voy, yo que sé, a Chennai, a la India, pues probablemente sí. Claro, Pero pero aquí realmente, no, o sea, no lo está utilizando el móvil. Sería como... se mm, está grabando solo, pero está interactuando, pues claro, habrá que ver el vídeo donde se ha grabado antes de hacer ese, o sea, de que sufra el atropello la persona que iba andando, me imagino. ya. Es que todo eso hay que analizarlo y no es nada sencillo, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ahí tienen el vídeo, ¿no? Porque si estaba en directo, tienen como el vídeo, sí, para analizar si hubiera pasado algo, ¿no? En ese caso. Claro, porque yo me pongo a grabar aquí una cámara y es como las GoPro estas que tú puedes llevar y eso sí se puede. Bueno, en España es que tenemos la protección de datos y tal, pero yo lo veo maravilloso, lo de tener una GoPro me quitaría el trabajo porque ya no tendría que analizar de hacer siniestros viales probablemente, pero se aclararían muchas cosas. Ahí evitas los testimonios que dicen lo único que dicen son mentiras porque ya no son testigos, ya son implicados. Entonces ahí
pues obviamente se acabaría. Pero lo de la cámara que vaya grabando, vale. Pero si tú vas interactuando, mirando a esa cámara y demás, pues ahí ya entra dentro Claro, de ahí lo que se ya puede considerar el delito. diferente, sí, sí, sí. Ok, después en el caso de Esther López, siguiendo con lo que es ese informe de la UCO de Sí, más de 400 páginas, dicen también que supuestamente Oscar se desplazó con su vehículo embistiendo a la víctima a una velocidad, como habíamos dicho, de 45 kilómetros por hora, mientras Esther caminaba, dice el informe, a 4,7 kilómetros hora, dándole en la espalda. claro. Que es Y donde luego, la espalda donde se concentran mayores lesiones. claro. Pero claro, si le das la espalda y no le das las piernas, primero le tiene que dar las piernas. Era un turismo, ¿no? Este coche era un turismo normal y Sí, era corriente. un T-Rock, o sea, un Vale. Volkswagen T-Rock. Pero el T-Rock es un poco más alto, sí. Ese es un poco más alto, tiene el punto Sí, de... es grande, es grande. Claro, es Un coche grande. grande. Entonces, le hace perder, el primer golpe es en las piernas, le hace perder la estabilidad, ¿no? Y lo normal que a 45 kilómetros por hora no sea una trayectoria. Hay 4 trayectorias cuando tú atropellas a un peatón y pasan de tirar el cuerpo hacia adelante, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, a incluso volar por encima del retrovisor. Eso en ese caso no ha ocurrido. Y con las dimensiones del T-Rock tampoco. ¿Por qué? Porque no llevaba la velocidad suficiente. Pero sí tiene todas sus lesiones en el tronco, porque es un coche más alto, su centro de gravedad es más mayor, y por eso al darle la pierna, lo primero que hace es caer el cuerpo sobre el vehículo. Y a esa velocidad me imagino que la proyecta a la misma velocidad a la que lleva el vehículo. Entonces, simplemente él frenaría y el cuerpo caería. También dicen que hubo un intento infructuoso de llamada del principal sospechoso a las 3:35 y que Esther supuestamente dirían que sería atropellada a conciencia entre las 3:29 y las 3:35, que es ese intento de llamada del principal sospechoso esa fatídica noche, O sea, la él hace un madrugada del intento de 13. llamada. ¿A quién? ¿A la policía o a ella? Me presupongo que sería al móvil de Esther, Ah, vale. Pero bueno, eso será dentro de su estrategia, me imagino, ¿no? supongo, sí. Claro. Eso estará dentro de su estrategia de decir, si vieras la gente, es que cuando decimos la realidad supera la ficción, es así. Es que es verdad. No te puedes imaginar, sí te lo imaginas porque lo vives y lo trabajas, ¿no? En los casos, pero tienen una imaginación cuando se meten en líos la gente de esa manera. Es posible que digas, venga, pues voy a llamar, pero lo que no sabe que luego los investigadores están preparados para coger a bueno, los intentos de engañar a la instrucción, obviamente. Sí, sí, sí. Me llamó la atención también otra cosa que salía en las televisiones, que era el tema de que decían que el principal sospechoso había como colocado a Esther aquí en el hombro, ¿no? Sí, Y el señor llevaba como una chaqueta el día de autos o la noche de autos ajá. y que justo se encontró Una como fibra, ¿no? saliva, ¿no? De, Ah, de de, ella. de Esther López, de ella, en lo que es la chaqueta en la zona del hombro derecho. Claro, pero eso no es concluyente. Aunque sea una evidencia forense, lo único que nos está Claro. diciendo es que Esther López se posó o dejó de su saliva en el hombro. Eso no es por dar ideas, pero la defensa de esa persona obviamente tirará por el camino de decir, bueno, es que a lo mejor nos enrollamos y tal, y obviamente me abrazó, no me abrazó, entonces no es una prueba concluyente, una evidencia concluyente de que la aportaba. Ya diferente es que se le encuentren fibras en ciertos sitios, ¿no?, del cuerpo de Esther, en lo cual se pueda unir una evidencia con otra. Pero tenemos que tener en cuenta que las evidencias algunas son concluyentes, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que le han disparado y esa arma es el casquillo, es las huellas dactilares de la persona, entonces eso ya es concluyente. Y hay otras, pues como esta, que hay que ir sumando. No se concluye simplemente con eso. Claro, la hermana
siempre le preguntaron, ¿no?, sobre el caso y una de las cosas que siempre dijo fue el tema del maletero, ¿no? Que en Sí. el maletero decían que había como una evidencia en el maletero del sospechoso de restos orgánicos de su hermana, ¿no? Y que supuestamente que era saliva de Esther López en ese maletero cuando el investigado decía que, o afirmaba que nunca habría abierto ese maletero. Ah, bueno, claro, si es en el maletero ya es concluyentísima, porque ya sabes que el cuerpo ha estado allí. No va a coger saliva de una persona y la va a poner en el maletero. Claro, y la defensa del investigado lo tendría más Ahí la complicado, ¿no? tiene Con súper esa difícil, muestra sí, sí. a que con el tema de la chaqueta, por ejemplo. Exacto, sí. Lo de la chaqueta es más una prueba no concluyente, pero la del maletero obviamente sí. Y porque no Y han de... utilizado, por ejemplo, bueno, porque ya les ha servido la evidencia, la ciencia y la tecnología que han utilizado. Pero, por ejemplo, ya si no, pues te puedes también traer los perros que huelen a cadáver y huelen a sangre humana y demás. Si lo hubiera metido en ese maletero, probablemente hubieran señalado el maletero como el lugar donde aparece un cadáver. Entonces ya eso, porque te digo, las pruebas de los perros no son concluyentes. Ya lo vimos con Madeleine McCann. Pero sí te dicen dónde buscar. Y si el perro señala y tú encuentras saliva o sangre, son dos pruebas, evidencias que se unen, las cuales sí son concluyentes. Eso es magia, Ok. pura, pura ciencia. También se dijo el tema de asesinada en un arrebato. ¿Tú crees que pudo ser así? ¿Que surgiera como Es que no es un un arrebato. conflicto interpersonal? Es que yo creo que ese arrebato y esa intención de decir que es que ha sido un arrebato, me he dejado llevar porque estaba drogado, porque estaba, se pierde cuando tú escondes un cadáver, lo retienes 12 horas, ella no había muerto en el momento en el que tú le das esa paliza y la atropellas, y luego con toda tu intención intentas hacer pasar por un accidente de tráfico dejándola en una cuneta veintitantos días o 20 días. Ahí ya has Ujú. perdido toda la no intencionalidad. Entonces, por ahí que no vaya porque creo que va a perder todo, vaya. También otra cosa que me llamó mucho la atención es que dicen, según los datos que se presenta aquí, es que supuestamente el principal sospechoso estuvo en el punto exacto en el cual se encontró a Esther unos 38 minutos. Sí, no, y que ya ahí, ves cómo no son tan inteligentes después. Ahí ya había ocurrido, él había tenido un accidente Ya, eso sí se había tiempo dicho. atrás. Entonces, Ajá. claro, eso es algo que si lo encontraba la policía, la Guardia Civil, la Fuerza Instructora General, pues obviamente era un indicio de que posiblemente conocías ese lugar porque ya lo habías vivido, ¿no? Ya lo habías, ya te había ocurrido un siniestro y ya sabías dónde la podías poner, que no la vieran, porque claro, es a lo que volvemos como el caso de Marta del Castillo. Sin cuerpo no hay delito, aunque haya una persona en la juzgada y obviamente cumpliendo condena, pero a lo mejor si aparece ese cuerpo hubiera muchos más culpables y realmente se sabría la verdad. Entonces, Ya. que no aparezca o que aparezca tan tarde el cuerpo de Esther López, obviamente borra la evidencia, bueno, y menos mal que apareció, que es lo que ha hecho que puedan realizar la investigación completa. Claro, si le pasó ahí el tema de un supuesto accidente a esa persona, la noche de autos o la vez que colocó supuestamente ese cuerpo allí, es como que en ese momento pues te da o sea, pensar Hmm. rápidamente en un lugar y podría ser ese, ¿no? Es como una teoría que se Claro, y ve aunque tú en ese posible. momento, lo que hemos hablado en ese momento, tenías sustancias ilícitas, ilegales en tu organismo, los cuales te podían hacer actuar Sí. de una determinada manera, no te va a durar 12 días. Es que ahí lo tienes todo perdido. O sea, esta persona, por mucho que le quieran reducir la pena, con esta investigación y este veredicto por parte de la instrucción, lo tiene complicadísimo. Así que ¿Cuánto crees que le puede caer? no lo sé. No es que yo no soy abogado, pero
tú sabes, la justicia española. Vale. Pero me imagino que será la máxima pena, obviamente, porque además tiene dolo, tiene intención, tiene todo eso, va sumando. Y probablemente, pues, sea, espero, una sentencia justa. Una condena ejemplar. Sí, También otra cosa que esto creo que también se comentó en el caso de Lucía Vivar es que la familia o el círculo de Esther López comenta que el principal investigado, que también estuvo en las batidas de búsqueda de Esther López, algo que comentábamos también en el siempre. caso de Lucía Vivar, Sí, si realmente las personas que supuestamente secuestraron a Lucía eh, podían estar estuvieran allí. también en las Sí. batidas, ¿no? Es que eso es el 98-99% de lo... Porque claro, necesitas saber. Cuando un caso es muy, muy, muy mediático, como luego ha pasado con Esther López, con Álvaro Prieto, con Lucía Vivar, pero eso ha pasado luego, con posterioridad. Entonces, en ese momento necesitas la información de decir qué hago, qué no hago, por dónde tiro y dónde... Obviamente tienes que estar allí. Y si no estás allí, tienes que tener a alguien cercano. Y eso se supone que, bueno, inteligentemente, no es, o hay gente también que quiere regodear si es que le gusta, ¿no? Bueno, ya eso lo debería de hablar un psicólogo, las psicopatías y demás, en las cuales, bueno, pues cada individuo que perpetra estos casos, estos homicidios, estos asesinatos, pues le gusta ver lo que, como su trabajo, ¿no? Cómo se desarrolla lo posterior que pueda ocurrir. Pero sobre todo yo creo que es eso. Cuando no hablamos, hablamos de gente que hace algo puntual, porque de Lucía Vivar, recordemos que no sabemos si es un psicópata, dos psicópatas o era alguien que lo tenía planeado por otra serie de motivos. Pero en el caso de Esther López, si esta persona lo ha hecho una vez, si estaba allí en las batidas, sería porque quería saber y tener información de primera mano en la cual luego poder basarse para seguir con su plan. Ujú. Claro, ahora se dice que Esther que no murió de inmediato, como veíamos, que es algo de las cosas que más choca a las personas que siguieron un poco el caso y la investigación. Y dicen que supuestamente el investigado, lejos de prestar asistencia a lo que serían las heridas que pudiera haberle supuestamente ocasionado, pues dicen que, o apuntan a que la trasladó en su vehículo y que la ocultó en su residencia familiar, que todavía tenía signos vitales en ese momento cuando la trasladó supuestamente en el maletero, Claro, y la como las traslada. evidencias lo recogen. Y todo esto tiene un proceso y un tiempo en el cual las sustancias que tú has ingerido se van pasando su efecto. Y Ujú. tampoco has tenido ni el más mero remordimiento de decir voy a llevar a esta chica a los servicios sanitarios o voy a llamar para ver si es posible. No, ya sabías que lo que habías hecho no estaba bien. Para eso sí tenías tu conciencia completa y completamente buena para saber que lo que habías hecho estaba mal y podía tener una consecuencia negativa sobre él, ¿no? Sobre su propia persona. Entonces continúa con el ocultamiento del cadáver, con el luego la pongo aquí, luego la tal. Y luego me voy a buscarla como si yo también la buscara, porque claro, entonces todo esto tiene una intención. Aquí no hay nada de casualidad. Sabes lo Ya. que has hecho y sabes lo que tienes que hacer para intentar librarte. ¿Y la investigación sabe realmente cuándo se coloca el cuerpo? ¿O estiman un día, un horario 12 específico? horas, ellos dicen 12 horas. 12 horas. Lo que yo he leído es 12 horas. 12 horas en las cuales la oculta en su vehículo y luego no, la lleva a su domicilio, que a lo mejor no la saca del vehículo, obviamente la pudo dejar allí, no lo sé. Ya. Eso lo tendrán que decir ellos. Y luego a las 12 horas, claro, si eso era de madrugada, serían sobre las 3 4 de la mañana, ¿no? De la madrugada, pues esperaría que se hiciera de noche otra vez. Al día siguiente de Claro. noche. Sí. Y bueno, hablando, o sea, más el caso, lo que es este informe, etcétera, ¿te parece que ha sido buena la investigación de este caso? Sí, me parece lenta, como siempre. Lenta. Sí, me parece lenta. Entiendo que no solamente tienen el caso de Esther López, tienen muchos casos, pero sabiendo lo que sabíamos cuando aparece el cuerpo, te hablo que ya lo hablamos en febrero de 2022, estamos Sí. casi en diciembre de 2023.
Me parece Bueno, casi un muy... año. Sí, no, un año... Sí, no, un año y medio, ¿no? Es En el... verdad, sí, vamos para el 2024, Claro, sí. exacto, es que es casi dos Claro, años. ostras, En- sí. Me parece realmente lento. Esa es mi percepción. Porque si alguien, entiendo que no puedes tener a una persona dedicada, pero tampoco es tanto, tener una persona dedicada a un caso hasta que se concluya. Ya. Debería de ser un poquito más rápido simplemente por minimizar, aunque las cosas de Palacio van despacio y necesitas, porque te digo, yo puedo realizar la investigación de un accidente de tráfico en un mes, ¿no? Y hay otros que es que hay tantas cosas, eh, o sea, tantos análisis que realizar. Por ejemplo, podemos analizar los teléfonos, cámaras de vídeo, audios, aparte de todo lo que es trayectorias y demás, tanto un accidente, en un suicidio, que eso es lo que hace que lleve mucho más tiempo. Si ellos han hecho todo ese tipo de análisis, obviamente puede tardar 3, 4 meses, pero no más. Hmm. Otra cosa que no se me olvide es el tema de que comenta una evidencia de un tenedor. De que probó a clavar un tenedor cuando supuestamente no sabía si estaba viva o no, Que no la quería tocar. Esther López. Y le clava un tenedor por si chilla, pero puede también estar inconsciente. Madre mía, es que es tan triste todo, sí, Tremendo, ¿eh? sí. Es que es eso, es La como si no verdad, tuviera valor la vida de esta chica, ¿no? Te clava un tenedor a ver si reaccionas. Pues nada, ahora que lo piense bien en la cárcel. la verdad es que es tremendo el caso, ¿eh? Porque si realmente fuera un atropello que lo hiciera como sin querer y tal, pero es que en este caso se veía ya Que que no había había sido sin intencionalidad. querer, que había Sí. intencionalidad Yo es y que después cuando el tema de... lo planteamos y de hecho me acuerdo de que cogí el software de reconstrucción y coloqué el dummy, que es un muñeco, ¿no? Que hacemos como si fuera el peatón, Sí. y el coche, y hicimos las trayectorias y demás, y dijimos, es que no hay sin intención. No existe, es que no existe en este caso el accidente o acto fortuito. Es que toda la accidentabilidad que quieres, o sea, el hecho de decir accidente es porque es sin intención, eso es lo que quieren mostrar. Y es que Ujú. aquí, desde el principio, sabíamos que intención había, de ocultamiento como poco. Y claro, ya con más, o sea, más grave el caso en el que la chica no murió en el acto. Probablemente a esa velocidad mueren las personas, pero también otras muchas se salvan. Entonces ya no lo podemos, decidió que muriese, por tanto es un homicida, ¿no? Así es. Después, Miriam, yo creo que, bueno, del caso de Esther López parece que el círculo se cierra, parece que la resolución del caso, o uno de los casos más mediáticos de las televisiones en España, parece que se va cerrando. La provincia que había sucedido en la provincia de Valladolid está cada vez más cerca de cerrarse. Han pasado, como decías, casi 2 años que yo ya no me situaba porque el tiempo Sí, pasa además, volando, la sí, verdad, pasa sí. volando. Sí, pero hace Y casi dos mucho, es años han verdad, es pasado, que ¿eh? De casi dos ese años 13 de desde que, enero. claro, desde que aparece el cuerpo, Claro. Ujú. es mucho tiempo, aunque parezca poco, a lo mejor ahora es como dices, ¿no? Porque tenemos la memoria corta en cuanto nos vas a llevar en cuenta todos los casos y todos los tiempos, pero no es tan poco tiempo, es bastante para hacer una buena investigación de sobra. Así es. Sí. Y me decías también que estabas en proceso Ujú. de realización de un libro sobre un caso que fue una de las desapariciones más mediáticas de la historia mundial prácticamente, ¿no? Sí. Que es el caso de Madeleine McCann. Sí, la desaparición de Madeleine McCann. De hecho, bueno, pues fue totalmente fortuito en uno de las con tu compañera, que fue el Row Row de otro canal, pero sí que ella me dijo, ¿nunca has visto Madeleine McCann? Y digo, realmente no.
Esto que me decís vosotros, ¿no has estudiado, Sancho? Pues no, realmente no estudio todo, ¿no? Claro, claro, Pero al final tienes muchísimos casos y es claro, como... y otros que no tienen nombres conocidos, los cuales para mí son exactamente igual, ¿no? Y claro, obviamente Sí. no tengo todo el tiempo que me gustaría, porque es que a mí la investigación me encanta. Y dije yo, pues mira, ¿no? Y dice, pues, digo, si me lo pasas, y ya me pasó toda la investigación y demás. Y bueno, lo de la policía judiciaria, que eso es público, la de Portugal, y en la cual aparece todo lo que es, pues nada, empecé a leer aquello, bueno, interminable. Y cuando me lo leí, pues decidimos ir mi equipo y yo hasta Playa de Luz. Y venga, pues vamos a hacer una topografía forense en el Ahí lo vi apartamento. en Instagram, Sí. Y que sale aquello estupendo. pues me dejó con la puerta abierta porque claro, recordemos que había una prueba, ¿no? El problema del caso de Madeleine McCann, en el cual pienso que no va a aparecer nunca, o sea, como ella o probablemente ya no aparezca ningún resto y 16 años después mucho menos, pero siempre te queda cómo una persona se puede fumar así y no aparecer nunca más ni una sola evidencia. En el caso de Madeleine McCann, lo único que buscamos es, y no la he encontrado aún todavía, es una sola evidencia forense de secuestro. No hay ni una, ni una. Porque además es que las contradicciones de esos padres a la hora de declarar, las contradicciones de, si lo recordáis, ellos le llaman los Tapas Nine, que eran los 9 personas, incluyendo los padres de Madeleine, los cuales estaban sentados aquella noche en la cena del restaurante Tapas, que estaba a 50 Ujú. metros del apartamento. Tenemos que tener en cuenta que en Portugal, simplemente por dejar sin cuidado a hijos menores, en el caso de Madeleine no había cumplido, le quedaba una semana para cumplir 4 años, tenía 3 y sus hermanos mellizos tenían 2. Mm, aunque tú hagas y te levantes a ver y a revisar cada media hora, tenemos que tener en cuenta que aquel apartamento tenía la puerta de entrada, que dijeron que tenía cerrado con llave o no, y la puerta del balcón, bueno, de la terraza que daba al patio, que se veía desde la mesa del restaurante Tapas, la cual era una puerta corredera típica, ¿no? De balcón o de patio y demás, y que no se podía cerrar desde fuera, se tenía que cerrar con pestillo desde dentro. Y esa puerta estaba abierta. No puedes pensar que tu hija se ha ido sola, porque los niños también se pueden ir solos. No, ya en el momento en que desaparece a las 10:05 de la noche, en la que la madre, Madeleine McCann, visita a los niños y ve que su hija no está, ella ya, ese momento dice que ha sido secuestrada. Y hay una telaraña, porque tenemos que tener en cuenta que la persona que trabaja para el gobierno inglés y ha trabajado para incluso Costa Cruceros cuando se tuvo que dar. ¿Te acuerdas lo que ocurrió en el barco de Costa Cruceros? Que murieron personas, ¿te No me acuerdas acuerdo, la el verdad. suceso aquel? Bueno, pues seguramente la gente lo recordará y esa persona, la cual ellos, a los 4 días de que Madeleine McCann desaparezca, la contratan y empieza a trabajar para los McCann como enlace con la prensa, como enlace para realizar bocetos de personas que Ujú. pasaban por allí. Y eso es lo que estoy desgranando sobre todo en el libro, es toda la realidad del caso de Madeleine McCann, evidencia, y la que no hay, pues no existe, porque no ha sido recogida. Eso por un lado. Y por otro lado, la topografía forense realizada con la fotogrametría, porque encontraron, recordar que había 2 perros, uno que olía a cadáver y otro que olía a sangre humana, porque también tuvimos una serie de declaraciones por parte de la familia McCann, no los padres, sino familia suya, en la que decían que en el maletero que ellos alquilan 20 y algo días después de que Madeleine desaparezca, los perros declaran que ahí hay sangre humana y hay olor a cadáver, igual que en el apartamento de Madeleine McCann. De hecho, Martin Grimm, que es la persona, el experto forense que lleva a esos perros, con el cual he estado Sí. hablando bastante, y ahora trabaja para el FBI, que es un grandísimo profesional, él, porque además es que
Claro, es que esto es para hablarlo lentamente Mucho, porque tiene muchísimo. mucha historia. Pero esos perros lo que hacen es señalar y tú buscas. Y en el coche señalan sangre. Dicen, es que se nos derramó carne que traíamos de la carnicería tal y tendría sangre. No, no, es sangre humana. Están entrenados para oler la sangre humana, no la sangre de una ternera o de cerdo o de lo que sea. ¿Me explico? Entonces, claro, esto pasa el 3 de mayo de 2007. Y en agosto es cuando entran los perros. O sea, estamos hablando Claro, de es que 3 meses eso después, es varios ¿no? tiempo Junio, julio, después, agosto. eso. Sí, sí, pero se puede conseguir encontrar. Y ellos señalan en el apartamento un sitio específico, tanto en la habitación de los padres como detrás del sofá. Que Gonzalo Amaral, que es el investigador que estaba al cargo de la Policía Judiciaria de Portugal, al final lo destituyen Ujú. y acaban echándolo cuando señala a los padres, los cuales son señalados como arguidos, que es Lo como trataron de sospechoso, loco, ¿no? ¿no? En España, A ese policía, sospechoso, a Gonzalo Amaral. imputado a Gonzalo Amaral. Sí, pero tiene mucha razón en muchas cosas. Y ahora vi una publicación de que la policía portuguesa le había pedido perdón a los padres de Madeleine McCann. ¿Perdón por qué? O sea, perdón por qué, por hacer tu trabajo, porque la policía, y eso que quede claro que yo en mi libro lo que hago es desgranar todo lo que hace esa policía, realmente la evidencia que hay muchas cosas las cuales la gente ha visto y no sabe el significado. ¿Por qué el color de la búsqueda de Madeleine es amarillo y verde? Pues ya lo explicaremos, porque no es nada hecho a la ligera. ¿Por qué el día que desaparece Madeleine había atracado un barco de la reina de Inglaterra a escasos kilómetros de Praia da Ujú. Luz? ¿Son casualidades? No, yo no creo en las casualidades y todo eso lo desgranaremos. Y la misma policía, después de que los perros, que era lo que te decía, señalaran detrás del sofá, pues levantó todo, ya te digo, 3 meses después de una limpieza exhaustiva, obviamente, porque ya había pasado hasta otra gente por allí, por ese apartamento, levantan las losas del suelo y demás y ahí se encuentra ADN. ADN que no es concluyente. Por eso esos padres, a los 6 meses, se le levanta la condición de arguidos. Porque sí, porque obviamente no encuentran la evidencia forense. Los perros señalan, pero necesitas encontrar una evidencia concluyente, que sería el ADN. Y sí aparece 15 alelos de los 19 que tenía Madeleine McCann. Porque también su padre va por pruebas de ADN para que las hagan, pero luego no encuentra que si el cepillo, en fin, es que es todo Sí, la tan verdad es que enrevesado, el caso, tan hay tanta enrevesado, información ya que... y por, claro, no, pues eso es lo que quiero, es separar lo que es la realidad de lo que ellos han querido verter, porque al principio tenían que yo no tengo la intención de señalar a esos padres porque no podría señalarlos, pero sí de decir Ujú. la verdad. Yo veo a los padres, por ejemplo, de Lucía Vivar, que es un caso parecido, Sí, ¿no? entre comillas, sí. Parecido, en el sentido de que pierde una niña, y claro, entiendo que unos sean ingleses y otros sean españoles, y la forma, unos están en un país extranjero en el cual no vas a llamar tú a la policía porque a lo mejor no sabes ni el número, ¿sabes? Pero claro, ¿por qué esos padres de Madeleine McCann en la noche que desaparece, por qué borran el listado telefónico de sus propios móviles y solo dejan 2 llamadas entre ellos? Porque es que los borran. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Es a lo que volvemos, como lo que hemos hablado de Esther López, ¿no? Sabíamos que algo raro había, pero no sabíamos la respuesta hasta que se ha acabado la investigación. Pues esto va a ser exactamente igual. Ok, la verdad es que me metiste ganas de investigar un poco el temario, la verdad. Te digo que es muy interesante, pero es un caso Sí, sí, sí. muy loco de decir, jolín, tanta información para no llegar luego a nada, porque acuérdate del primer imputado aparte de ellos, que era Robert Murat. ¿Te acuerdas de él? Que fue otro ciudadano que vivía en Portugal con su madre, pero también era inglés, y lo que se acercó a ellos era para servirles de intérprete entre la policía, los padres de Madeleine McCann, los amigos y demás. Bueno, pues por esa forma de meterse ahí y porque, bueno, luego mentía, ¿no? Porque Robert Murat mintió,
en ciertas cosas con la policía, pero también tenemos evidencia de que el padre de Madeleine y Robert Murat se conocían. Y de hecho que habían hablado. Y él de eso no quiere hablar nunca. En fin, el caso promete que no se va a resolver porque no va a aparecer, pobrecita, cosas, ¿no?, la pequeña, a estas alturas. Pero hay mucha evidencia. Simplemente con el dejar lo que dijimos, niños solos, tanto ellos como todos los de los amigos que estaban en esa mesa aquella noche. Que menos uno de ellos, que era el que llevaba cámara, o sea, la típica cámara de bebé en el cual el vigila bebés que te llevas y demás, uno sí lo llevaba, pero los demás no. Es que eso ya es un delito que Portugal pena con 2 años de cárcel. ¿Por qué ellos se libraron? Tremendo todo eso. Sí. Mucho que investigar por ese caso. Y bueno, Miriam, por aquí la entrevista, me parece que se me apagó la cámara para la gente que esté viendo esto en YouTube, pero vale. Aún así, bueno, no te están viendo a ti en pantalla, a mí no me están viendo, pero vale. Bueno, sí. Y mi solazo que tengo hoy aquí, es que estoy teniendo unos problemas con la cámara últimamente, que no sé qué le pasa, a ver si consigo arreglarlo. Pero bueno, para la gente que esté viendo esto en YouTube, que espero que le haya gustado la entrevista con Miriam, una nueva entrevista hablando del caso de Esther López y también del caso de Madeleine McCann, que si quiere la gente que desgranemos un poquito más el caso y que yo me meta al caso para hacerle preguntas acorde a una investigación del mismo, pues podríamos hacerlo, que creo que es un caso raro y pues que sí, hay muchas evidencias y muchas incógnitas. Muchas incógnitas, sí. Y ninguna evidencia de secuestro, ninguna, ni una sola. Así es. Pues nada, Miriam, muchísimas gracias por pasarte y gracias a vosotros. Y nos volveremos a ver por aquí. Gracias en este canal. Venga, un abrazo. En su declaración, Óscar mantiene que dejó a Esther en un cruce y que se fue a dormir a su casa. Las pruebas recabadas por la Guardia Civil contradicen esta versión y la jueza pide explicaciones. Su teléfono, el teléfono de Esther y su coche están todos bajo la misma antena, lo que quiere decir que estaban todos en el mismo sitio. Yo desde que se bajó del coche yo me fui solo para casa, o sea que en el mismo sitio no podemos estar. Tampoco aclara por qué su teléfono y el de Esther registran los mismos desplazamientos de Traspinedo a Valladolid a la mañana siguiente de su desaparición. ¿Tiene usted alguna explicación de por qué estos dos teléfonos convergen? Yo según me levanté me fui a trabajar directo a Valladolid. Otra coincidencia, según las investigaciones, a la misma hora ambos terminales se ponen en modo avión. Óscar lo niega todo. ¿Y por qué justamente estas antenas manifiestan, o estos estudios telefónicos manifiestan que están en modo avión? No le pongo nunca el modo avión. Que todo me dice, no sé. Claro, es que lo que me estás preguntando es que no puedo... ¿Usted no ha tenido ninguna participación ni sabe nada de la desaparición de Esther? Nada. Tras escuchar sus palabras, el juzgado le dejó en libertad sin cargos, porque no existe, según el auto, un relato fáctico de cómo sucedieron los hechos. Existen, desde luego, sospechas y motivos para seguir investigando al hoy presente. Pero